T7, los obligatorios. Así que bueno, vamos a complementar con el PowerPoint las actividades que hicieron, ¿sí? Y bueno, me gustaría que por ahí participen, pregunten, a ver, espérenme, que voy a ver dónde está, esperen que minimizo un poquito. Profe, disculpe, ¿salgo un cachito y Sí, vuelvo a entrar? Porque le cambié el nombre al Zoom porque lo había prestado y dale, así sí, no hay problema, se con el nombre. no hay problema. Yo voy a abrir otra vez esto, acá, a ver si ahora lo podemos compartir. Muy bien, ahora sí, acá está. Compartir. Bueno, ahí ya calculo que lo van a empezar a ver. Y espérenme que vamos a iniciar la presentación. Bueno, ¿ven ahí? ¿Sí? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. Sí, buenísimo. profe. Bueno, entonces, para la unidad 7, que bueno, hicimos todas las actividades virtuales de la unidad temática 7, no hubo actividad de trabajo práctico, y les dejamos entonces eh, bibliografía en la página, en el aula virtual de PERCO, les dejamos los videos de los laboratorios y bueno, el material de estudio para realizar el TP, ¿sí? Está citado ahí en la guía, es esto que les copié acá, de Lavas, por ahí los que ya hicieron eh, micro o están haciendo micro, ya van a estar en contacto con estos temas. Y vamos específicamente a la velocidad de eritrosedimentación o de sedimentación globular. ¿Sí? La pueden encontrar de esas dos maneras. Bueno, en el video se mostraron los materiales, se mostró el procedimiento, el fundamento fisiológico y los valores normales. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿alguien se anima a contar, por ejemplo, el procedimiento? ¿Se acuerdan que el año pasado tratamos de ordenar un poco estas cuestiones de los datos de estudios complementarios, teniendo en cuenta, por un lado, que una cosa es el procedimiento, es decir, cómo se realiza, y por otro lado, el fundamento fisiológico. Y una tercera parte son los valores normales y la interpretación. Entonces, bueno, a ver si pueden medianamente resumir el procedimiento, porque no lo vamos a repetir acá, sino que vamos a profundizar un poquito con lo del fundamento fisiológico. A ver, alguien que desactive el micrófono y, y lo diga. A ver si podemos. Así todos estamos de acuerdo en qué es el procedimiento. Cualquiera, ¿eh? Bueno, básicamente por lo que me acuerdo, bueno, poníamos sangre en un tubo de can, y bueno, básicamente esta sangre era sangre venosa que tenía un anticoagulante, como es en este caso el citrato, y bueno, la ponías en una propipeta para ver en cuánto tiempo se daba esta lapilación en pila de moneda. Era una prueba no específica. Bien, ¿vos llegás a ver cómo se arma esa pila de monedas? Macroscópicamente, ¿no? Bien. Y entonces, ¿cómo lo estimás a eso? ¿Cómo decís que sí ocurre o que no ocurre?
porque tengo que Eh, ver la formación de las pilas de moneda y lo puedo medir y a esa medición lo puedo dar en relación al tiempo. Bueno, pero por eso, ¿la ven los glóbulos apilándose? ¿Los llegan a ver en esa pipeta Básicamente que veríamos que se cargan? pone, no, no veríamos la pila, pero veríamos cómo se pone más, ¿cómo se dice? Más, no, no es grumosa, pero más densa. Y se va apilando, puede ser. A ver, mira, ahí te muestro una imagen, ¿sí? Esto es lo que ven, ¿sí? Estas serían varias eritros de distintos pacientes, de sangre de distintos pacientes. Están puestas en una pipeta, la sangre, y esas pipetas tienen una escala lineal, numérica, ¿sí? Y esto es lo que ven. De manera que acá yo no puedo ver el apilamiento en monedas, pero se estima a través de qué observación, que le da nombre a la técnica. La sedimentación sería como Bien, la ¿la velocidad sedimentación de quiénes? de los glóbulos rojos, los amarillos Perfecto. hacia abajo. Bien, entonces lo que uno hace es poner esa pipeta que está cargada con sangre hasta el cero, ¿sí? Y la deja en posición vertical a temperatura ambiente. ¿Cuánto tiempo? Una hora. La dejamos una hora. Y volvemos a la hora y lo que vamos a medir, ¿sí? Con esa escala es cuántos milímetros sedimentaron esos glóbulos rojos, ¿sí? Yo mido desde el cero, que está en la parte superior, hasta el nivel en donde empieza a verse la columna de glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta primera, la ven bien la imagen, ¿no? En esta primera pipeta, yo voy a decir que la eritrosedimentación es de 10, ¿sí? Los glóbulos rojos bajaron, descendieron, sedimentaron 10 milímetros en una hora. En esta segunda, ¿qué valor ven? ¿Puede ser 5? 5, 6, por ahí, bien. En esta tercera, ¿cuánto ven? 71. 70. Bien, 70, 71. En la cuarta, 34. 85. bien. Y en la quinta, Casi nada. 0, ¿eh? Cero. 0 o 1, ¿sí? Si llegamos a ver apenitas una muesquita de plasma, ¿sí? Entonces, por eso les digo, en realidad uno no ve ese apilamiento de monedas, pero lo puede estimar o puede suponer que se están organizando en esas pilas o en esas columnas los glóbulos rojos en las muestras en donde la eritrosedimentación es más alta que en otras. ¿Está? Bien. Entonces ese es el Profe, una procedimiento. consulta. Estaría muy Sí. mal decir que podemos observar la separación del plasma de de la globulina, o sea, de los eritrocitos. Sí, sí, no, no está mal, pero en realidad es decir, el hecho de que, por todo lo que vamos a ver ahora, aparezcan ciertas proteínas en plasma e interaccionen con los glóbulos rojos, eso hace que eh, los que modifican su comportamiento son los glóbulos rojos, ¿sí? Y empiezan es decir, empiezan a perder esas cargas negativas de su superficie y eso hace que se aproximen los glóbulos rojos entre sí y generen ese ordenamiento, ¿sí? En el espacio que hace que caigan o sedimenten más rápido. ¿Está?
pero el proceso está centrado en los glóbulos rojos. ¿Está? Así que hay que darle protagonismo a esos glóbulos rojos, que sedimentan más rápido. ¿Sí? No es el plasma que se separa más rápido, sino que son los glóbulos rojos que sedimentan más rápido. ¿Se entiende? Si bien la observación es la misma, pero el efecto o el fundamento se centra en este cambio de cargas negativas que tienen los glóbulos rojos. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Sí, Y sí. entonces, ahí ya que nos metimos un poquito en el fundamento, ¿qué son estas moléculas? ¿De dónde aparecen? ¿Y por qué generan que los glóbulos rojos se apilan? Eso lo tienen todo en el video, ¿no? Era porque se le quita las cargas negativas, o sea, se neutraliza las cargas que tiene el eritrocito, entonces ahí pueden comenzar a amontonarse, a apilarse. Muy bien, bien. Y al estar apilados, hay más cantidad en menos superficie y eso hace que, como que tengan más peso, ¿sí? Y por eso van a descender, van a sedimentar más rápido. Bien. A diferencia de que cuando están sueltos, están repeliéndose unos con otros, es como que permanecen flotando más fácilmente. ¿Sí? Bien. Bueno, y el otro punto son los valores normales, que acá les dejo la tablita. Eh, la diferencia se da básicamente entre varón y mujer. Fíjense, el varón entre 0 y 15 milímetros en la primera hora, estas son las unidades. En las mujeres es un poquito mayor. Y bueno, hay una mínima diferencia a partir de los 50 años, ¿sí? De manera que tenemos rangos bastante amplios. ¿Cómo podríamos clasificar estas dos primeras eritros que vemos? La que dio 10 y la que dio 5, 6. ¿El valor es normal o no? El valor es normal, Está, ¿sí? bueno, A ver, ¿qué querías decir? no, eso, de que dependiendo de si es hombre o mujer, si fuera hombre, perdón, si fuera mujer, estaría a un valor bastante bajo. ¿De cuál estamos hablando? ¿De la 1 o de la Del 2? del primero y del segundo estarían bajos ¿Por los qué decís valores, están bajos? porque es poco los milímetros que descendieron en relación a la hora. Bien, descienden pocos milímetros por hora. Ahora, si el valor normal es de 0 a 15 o de 0 a 20, ¿qué querés decir con que sea bajo Que me equivoqué. respecto a ese rango normal? Claro. No, estaría normal. Porque está Estaría dentro del normal. rango. Bien, acá tienen que empezar a jugarse con esas conclusiones. Es normal, no le den vuelta, no es que está un poquito bajo y no sé porque está muy cerca del 0 y no sé, está muy cerca del 15. Si da entre 0 y 15 en el varón o entre 0 y 20 en la mujer, es normal. No le den más vuelta. Justamente para esto nos ayudan los estudios complementarios a empezar a tomar decisiones, ¿sí? Y a poder interpretar un resultado en el contexto del paciente. Sí, ¿quién quería preguntar algo? Yo quería consultar si entonces nunca va a estar bajo. O sea, Sí, sí, tal cual, es decir, una eritrodisminuida no la vamos a tener nunca, porque el valor de referencia empieza en 0. El 0 es tomado como normal, ¿está? Así que muy buena tu acotación, porque uno lo que va a esperar en general es si un eritro está normal o aumentada. ¿Está? Esa es la dicotomía que vamos a observar o que vamos a recibir desde el laboratorio. ¿Sí? Profe, Sí.
¿sí? Sería ya, digamos, como para preocuparse si estuviera por arriba del rango de referencia, como quizás ocurra en la anemia falciforme, ¿no? Que aumenta la Ahora vamos a sedimentación. tratar de ver algunos casos, no nos vamos a meter en patologías ni nada por el estilo, pero vamos a comprender o a tratar de comprender todos los factores que van a estar influenciando este movimiento de glóbulos rojos hacia la base de la pipeta, ¿sí? Así que ahí vamos a ahora ver todos estos factores que influyen. En el caso de la tercera, eritrosedimentación, ¿qué pueden decir? Está fuera Ahí del sería, rango, Está muy ¿cómo? por fuera del rango. Está aumentada, ¿sí? Está aumentada. Bien. Y por eso también uno informa el valor numérico, porque no es lo mismo que esté aumentado en 70 que esté aumentado en 35, como la cuarta. ¿Está bien? Es decir, hay una diferencia en valor absoluto también. Y la última, que también vamos a decir que es normal, ¿sí? Entonces, acá ya podemos ver que hay distintos factores que van a modificar esa sedimentación globular. Vamos a tener, por un lado, factores que se encuentran en el plasma, ¿sí? Y que son los que por ahí se van a modificar durante un proceso inflamatorio y que tienen que ver con esta unidad temática 7, pero también no tenemos que olvidarnos de factores globulares, que son factores que están determinados por los glóbulos rojos y que pueden influir el valor de la sedimentación, como decía recién la compañera. Podemos tener una anemia microcítica, una anemia por carencia de hierro, una anemia falciforme, podemos tener una talasemia, y ahí ese factor globular está influenciando ese valor de eritrosedimentación, haciendo que también contribuya a acelerar la sedimentación de esos glóbulos rojos anormales o que están o que tienen un tamaño distinto. Así que siempre que haya una anemia, tenemos que tener en cuenta que este factor globular se suma a los factores plasmáticos que pueden estar dando vuelta, ¿sí? Entonces hay que empezar a observar el contexto, hay que observar la situación completa del paciente. Bueno, entre estos factores plasmáticos, obviamente están estas proteínas de fase aguda, que, bueno, un poco en el teórico Ceci estuvo hablando bastante, proteína C reactiva, la proteína amiloide sérica, procalcitonina, C3, C4, fibrinógeno, y otras proteínas que migran en zona alfa 1 y alfa 2, aptoglobina, ceruloplasmina, y dentro de los factores globulares, cantidad de glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, en esta imagen, esperen que, bueno, en este gráfico, en donde muestra el porcentaje de cambio en la concentración plasmática de cada una de estas proteínas, vemos que en función del tiempo, ¿sí? Vemos que luego del estímulo inflamatorio, rápidamente hay un aumento de proteína C reactiva y de la proteína amiloide. Luego, después de los 7 días, esos factores plasmáticos disminuyen. El C3 ya se evidencia su aumento y tanto el fibrinógeno como la eritrosedimentación van a mostrar su pico recién a los 21 días, ¿sí? De manera que, por ahí, esto es otra variable que también tienen que tener en cuenta respecto a en qué momento o cuándo empezaron los síntomas, cuándo se supone que comenzó ese estímulo inflamatorio, porque
puede haber, por ejemplo, un aumento de PCR y sin embargo la eritrosedimentación todavía no marca un aumento importante, ¿sí? Por eso a veces se piden las dos determinaciones simultáneas, porque si bien la PCR va a hacer que la eritrosedimentación aumente, pero como tienen este perfil de aparición de sus máximos en distintos tiempos, podemos estar acá a los 7 días y todavía el eritro no nos está dando una evidencia concreta. Así que fíjense cómo se empieza a complicar la interpretación de un estudio complementario o de un parámetro, ¿sí? Bien. Bueno, lo que vimos, o lo que vieron en el teórico de proteínas de fase aguda, son componentes de la inmunidad innata, ¿sí? Acá este es un resumen bastante completo de la relación que hay entre esa activación de monocitos y macrófagos, ya sea por microorganismos, por tumores, por la respuesta de daño tisular, por la inflamación, hace que estos monocitos y macrófagos liberen mediadores, ¿sí?, al medio circundante, y eventualmente esos mediadores pasarán a circulación, que son tanto factores de crecimiento, quimosinas, interferones, interleuquinas. Esas señales, esa señalización que es innata, se da para todos los estímulos o todas las señales de la misma manera. Igualmente hay diferencias, ¿no?, si es una infección viral o bacteriana, pero estas señales químicas llegarían por circulación al hígado, y estos hepatocitos y células, bueno, que no son del parénquima, van a estimular la producción de estas proteínas de fase aguda, ¿sí? Entonces, esta es la conexión que no se tienen que olvidar entre la activación periférica de estos monocitos y macrófagos, la presencia de estos mediadores inflamatorios en sangre, en circulación, para que puedan llegar hasta el hígado. Eso implica que tiene que haber una producción realmente importante en cantidad, porque si esa producción se limita al tejido que ha sufrido la injuria o que ha sufrido la infección, no llegaría esa interleuquina, por ejemplo, al hígado, y por lo tanto no tendríamos aumento de PCR, por ejemplo, y de eritro. Entonces, fíjense cómo cambia el perfil de proteínas plasmáticas cuando hay una activación del hígado por parte de estos mediadores proinflamatorios. Del lado izquierdo, en celeste, están los perfiles de un proteinograma normal, ¿sí?, con la mayor cantidad de albúmina, fracciones alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y gamma, ¿sí? Cuando hay una respuesta de fase aguda, fíjense, el perfil tiene característicamente estos cambios: una disminución de albúmina, un aumento de las globulinas alfa 1 y alfa 2, y dentro de ellas, bueno, acá están cuáles son específicamente aquellas que aumentan. Hay también algún aumento de las beta, ¿sí?, a través del aumento de transferrina y de fibrinógeno, y luego posteriormente vamos a tener en esta zona gamma, que es donde van a migrar las inmunoglobulinas, si llegara a haber estimulación de la respuesta específica, vamos a tener aumento de esa zona gamma por el aumento de anticuerpos, ¿sí? Pero esta respuesta de fase aguda tiene que ver
más que nada con este aumento de zonas de alfa 1, alfa 2 y beta. Bien, entonces, dentro de estas proteínas que están producidas por los hepatocitos, pero también por células endoteliales y por macrófagos, reconocemos que la señal más importante, a nivel del hígado por lo menos, es la interleuquina 6, que es esa interleuquina liberada por los macrófagos activados en la periferia. Esa interleuquina 6, acá ven un esquemita, cómo hace para estimular en los hepatocitos la producción de estas proteínas de fase aguda. En los hepatocitos o también, esperen que se fue, y volvemos, en los hepatocitos, pero también, como dijimos, en células endoteliales, esa producción de proteínas de fase aguda. Esta interleuquina 6 tiene receptores de membrana, glicoproteína 80, glicoproteína 130, tiene un receptor soluble también, y la característica es que cuando la interleuquina 6 se une a estos receptores de membrana, puede unir o une, se asocia con el componente JAK quinasa. Estos componentes JAK quinasas empiezan a fosforilar las 3 vías de comunicación intracelular que terminan modificando la expresión génica en el núcleo, con la producción aumentada de estas proteínas que migran en las zonas alfa y beta. ¿Sí? Bien. Entonces, estas proteínas de fase aguda, ¿sí?, que ahora las vamos a volver a mencionar, tienen tanto reacciones proinflamatorias como acciones antiinflamatorias y reparadoras. ¿Sí? Acá volví a copiarles una imagen que mostró Ceci en el teórico, porque, por ejemplo, la proteína C reactiva y esta proteína amiloide sérica, que son del grupo de las pentraxinas, por ejemplo, unen y remueven células apoptóticas mediante la activación del complemento, ¿sí? Que lo había mostrado Ceci en esta imagen. También reclutan neutrófilos y monocitos. Al unirse a los microorganismos, los inactivan. Esa sería una de sus funciones más conocidas. Y todo esto es posible gracias a que se unen a distintos receptores de membrana. Por otro lado, tenemos otro grupo de proteínas, como son la alfa 1, glicoproteína ácida o el orosomucoide, que transporta compuestos lipofílicos e inhibidores de proteasas. Induce la expresión de citoquinas proinflamatorias, pero también promueve la secreción del receptor soluble de TNF y del antagonista, de manera que permiten hacer un equilibrio entre esa activación de señales proinflamatorias y finalización o aumento de señales antiinflamatorias. Esto es esencial para que el proceso inflamatorio se autolimite. Otra proteína de fase aguda es la alfa 2 macroglobulina, que inactiva proteasas y metaloproteinasas, transporta factores de crecimiento y citoquinas. La aptoglobina, por ejemplo, une hemoglobina, la ceruloplasmina une cobre, y ambas restringen la disponibilidad de nutrientes para la proliferación de los microorganismos. Otras proteínas que aumentan, la hemopexina, la hepcidina, la ferritina, como vimos ahí en los perfiles del proteinograma. Entonces, estas proteínas, acá ya les quería hacer, les quería hacer el ejercicio. Bueno, ya vamos, ahora lo hacemos. Estas proteínas, si bien estas son las funciones fisiológicas que tienen, su presencia en plasma
luego del aumento de la interleuquina 6, por ejemplo, hace que interaccionen con esas cargas negativas de los glóbulos rojos, disminuyan ese potencial Z y como efecto secundario hace que los glóbulos rojos se apilen en estas como monedas y aumente la eritrosedimentación. Entonces, fíjense que no es una función de estas proteínas aumentar la sedimentación globular, sino que tienen una función específica o varias funciones dentro de esa inmunidad innata y que por su interacción con los glóbulos rojos hacen que aumente la sedimentación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos ahora a ver estas. A ver, no me deja seguir. Siguiente, a ver qué pasa. Entonces vamos a tratar de... bueno, no quiere. A ver acá abajo. Espérenme, no sé por qué no me está. Ahí está. Bueno, fíjense acá. Ah, no le puse la. Si yo digo, un valor aumentado de eritrosedimentación indica la presencia de un proceso inflamatorio. O bien, un valor normal de eritrosedimentación descarta la presencia de un proceso inflamatorio. ¿Por qué le habré puesto estas caritas? Como diciendo, y no sé, puede ser o no puede ser. ¿Qué interpretan ustedes? Vamos a la primera. Un valor aumentado de eritrosedimentación indica la presencia de un proceso inflamatorio. Es decir, ese eritro de 35 o ese eritro de 70 me está diciendo que hay un proceso inflamatorio. ¿Por qué le puse la carita? Que no me convence del todo. Porque no sería específico que sea inflamatorio, podría ser por otras razones. También depende del tiempo de la infección. Si recién inicia la inflamación, no hay tiempo que se generen las proteínas en suero, entonces no estarían elevadas. Y si es una infección pasada, no sabemos el tiempo de vida de las proteínas en suero, entonces capaz que pasó hace una semana, pero siguen elevadas y ya no está inflamado. Está bien, pero yo estoy diciendo acá indica la presencia. Ahora, en este momento en que estoy leyendo ese eritro, que le saqué sangre al paciente, en ese momento, si está aumentada, tiene un proceso inflamatorio. Está cursando un proceso inflamatorio. Es decir, No sé, para mí no es tan específico. Podría ser tanto un proceso A ver. inflamatorio como cualquier otra patología. ¿a qué llamamos proceso inflamatorio? A ver. Buena pregunta. A ver, ¿a qué llamamos proceso inflamatorio? Cualquiera, ¿eh? Vamos a tratar de ir armando estas definiciones. Es un proceso en el cual hay una secuencia de pasos en donde intervienen diferentes tipos de células y en esencial los vasos sanguíneos, formado porque hay una lesión o un agente o una noxa que, no sé, que altera el equilibrio del organismo. Y es re amplio eso. Es re amplio. A ver, ¿cómo lo podrían definir proceso inflamatorio? Busquen en Google mientras tanto. Proceso que se caracteriza por, ya lo han visto esto, ¿cuáles son las características de un proceso inflamatorio? Calor, rubor, tumor y color. Bájame un cachito. Bien, ahí va. Es calor, color, dolor, La y formación de la eventualmente tétrada pérdida de función. ¿Sí? Está caracterizado por esa tétrada. ¿Bien?
Ahora, cuando nos vamos a cómo ocurre un proceso inflamatorio, ¿sí? Ahí sí vamos a involucrar a células, componentes vasculares, mediadores solubles, y ahí sí podemos ubicar al proceso inflamatorio como en el caso en que la noxa, ¿sí? O el desencadenante sea un microorganismo, ¿sí? Podemos hablar de una respuesta inmune innata, ¿sí? Como parte del responsable de ese proceso inflamatorio. Pero sin embargo también podemos tener un proceso inflamatorio debido a una noxa física, ¿sí? Como la radiación, temperatura excesiva, ¿sí? Entonces no necesariamente tiene que ser un microorganismo. ¿Está? Un poco era lo que mostraba en esta otra imagen, de cualquier situación o noxa, como dijeron bien ahí, que haga activar estos macrófagos, inmunocitos, que podía ser infecciosa, pero podía ser también un daño celular o una respuesta a citoquinas o fenómenos físicos, ¿sí? Entonces, volvemos. Nos ubicamos en que era proceso inflamatorio, ubíquense en color, en la tétrada, color, calor, dolor, pérdida de función. Y si siempre que hay un proceso inflamatorio, o no, al revés, un valor aumentado de eritro me está indicando que en ese momento hay un proceso inflamatorio. Vamos a los fundamentos del eritro. Yo sé que en un proceso inflamatorio se van a activar los macrófagos y va a haber citoquinas y se van a producir proteínas de fase aguda que van a terminar aumentando el eritro. Es decir, yo sé que cuando hay un proceso inflamatorio va a haber en algún momento aumento de la eritrosedimentación, ¿está bien? En esa secuencia. Pero yo ahora les planteo la secuencia a la inversa. Yo tengo el dato del eritro y no sé qué pasa en el organismo. ¿Puedo decir a partir de un dato aumentado de eritro que hay un proceso inflamatorio? Me parece que no, porque habíamos dicho que también había factores globulares, como cambios en el glóbulo rojo, aremias. Excelente. Tengo que descartar que no haya un factor globular que esté aumentando esa eritrosedimentación en ausencia de proceso inflamatorio. Perfecto. Ahora, también acá es importante ese valor numérico, como recién también observaban ustedes. No es lo mismo un eritro de 35, donde ahí sí puedo pensar que a lo mejor hay una anemia y que en realidad ese eritro aumentada es por la anemia y no por el proceso inflamatorio, pero ya con un eritro de 70, por más que estemos anémicos, probablemente haya un proceso inflamatorio subyacente. ¿Está bien? Pero bien, esa era la justificación, ¿sí? Desde el fundamento del eritro. ¿Me siguen? Nos tenemos que ir corriendo el foco del análisis, ¿sí? Bien, la otra que le puse acá es... Sí. Entonces dijo que si hay un proceso inflamatorio, siempre va a estar aumentado, pero a la inversa no, por los otros factores globulares, ¿no? ¿Así sería? Sí, no lo tomes textual. Estamos hablando cómo uno está redactando la oración. Es decir, yo sé que si hay un proceso inflamatorio, el eritro va a estar aumentado. Ahora, acá lo que estábamos analizando es si un valor aumentado de eritro indica siempre la presencia de un proceso inflamatorio. Y ahí la explicación que dio la compañera
es correcta, es decir, hay otros factores que pueden aumentar el eritro que no tienen que ver con los factores plasmáticos. Bien, con la otra. Un valor normal de eritro descarta la presencia de un proceso inflamatorio. Bueno, le dio 10 de eritro, le dio 15, listo, no tiene un proceso inflamatorio. Porque estas son las preguntas que por ahí se les van a ir haciendo a ustedes, y así empezamos a ejercitar un poco el criterio o cómo combinamos esto del fundamento de la prueba con la interpretación del resultado, ¿sí? Bueno, y acá ¿por qué le puse carita? Un valor normal, estimo que descartarían el proceso inflamatorio cuando tienen un valor normal de eritro. ¿Habían proteínas que eran reparadoras? ¿Proteínas de la fase aguda? Sí. ¿Y cómo justificaría esta oración? Cuando los macrófagos actúan, liberan proteínas que llevan proteínas, por ejemplo, de lactasas, y ponerle la alfa-1 antitripsina, lo que hace es inhibir su actividad. O sea, no veríamos, las proteínas se me hacen que inhiben la actividad, entonces por eso no veríamos veríamos un valor más normal. Pero tenés la alfa-1 antitripsina aumentada, que es proteína de fase aguda. Puede ser que estemos en los primeros estadios de la infección. A ver, perdón. Sí. No, perdón. Por ejemplo, tenemos una PCR elevada, pero estamos en los primeros 7 días, y con un test de PCR nos daría una PCR elevada, pero todavía no están aumentando el fibrinógeno ni el resto. Muy bien, perfecto. Esa es una explicación. Muy bien. Que tiene una temporalidad esa acumulación de proteínas de fase aguda, y por ese gráfico que vimos anteriormente, por ahí la eritrosedimentación aumenta, o el pico, el máximo, lo vamos a tener recién después de la primera semana, después de los primeros 15 días, ¿sí? Así que por ahí, si estamos en un momento muy inicial del proceso inflamatorio, por ahí el eritro todavía es normal, ¿sí? Aunque si buscamos específicamente la proteína C reactiva, nos va a dar positiva, ¿sí? Bien, muy bien. ¿Y qué otra explicación podemos dar a esto? Entonces les da un valor normal, pero ustedes siguen insistiendo en que para ustedes hay un proceso inflamatorio. ¿Sí? Porque lo están viendo. Me sirven los signos. Y sin embargo el eritro está normal. Lo primero que van a decir, el laboratorio está mal. No le hagan, no sirve para nada el laboratorio. ¿Sí? Nos echan la culpa a nosotros. Pero bueno, puede pasar que sea muy pronto y que todavía el eritro no esté aumentada, pero sí la PCR, o qué otra cosa podría pasar. Acuérdense que esas proteínas de fase aguda, bueno, la PCR y otras más, las va a producir ¿quién? Los hepáticos. El hígado. Las produce el hígado. Si hay un daño hepático, ¿no se van a producir? Bueno, puede ser que haya un daño hepático, entonces por ahí no hay una producción adecuada. Bien, esa también es una opción. ¿Qué otra? ¿Qué otra más? Esa interleuquina 6 que producen los macrófagos, ¿cómo llega al hígado? ¿Dónde están esos macrófagos que se activaron?
En la sangre. ¿En? ¿Órganos linfáticos secundarios? El macrófago, no, en el tejido. El macrófago está en el tejido, que recibe es el que detecta de alguna manera la señal, ¿sí? Después puede funcionar como célula presentadora y ahí sí la tenemos en el ganglio, pero si no está en el tejido. Y cuando se activa, ahí produce la interleuquina. Interleuquina 6, interleuquina 1, TNF. Y esa interleuquina 6, ¿cómo llega al hígado? Hola. Por circulación. Por sangre. Bueno, entonces, ¿qué otro factor hay ahí? Que tiene que haber una producción importante de interleuquina 6 para que pueda llegar una cantidad suficiente al hígado, ¿sí? Si es un proceso inflamatorio que está localizado o que es de poca extensión, probablemente, o que ya se encuentra controlado en la periferia por esta inmunidad innata, probablemente la cantidad de interleuquina que se produce no es suficiente para estimular al hígado, ¿sí? O para producir fiebre. Entonces tiene que haber una cantidad importante también de interleuquina. Sí. ¿Puede haber algún problema a nivel receptores de membrana de interleuquina también? Bueno, pero ahí ya probablemente eso se detecta en los primeros días, semanas de nacimiento, porque va a haber toda una afectación de la respuesta inmune innata apenas desde que nace. Es decir, puede ocurrir, pero bueno, no creo que sea compatible con, sería un cuadro de afectación de la inmunidad importante. Pero bueno, podría ocurrir. Pero básicamente lo que un valor normal de eritro, descarta un proceso inflamatorio, dijimos que no, por la temporalidad del pico de eritrosedimentación, por los niveles de esa interleuquina 6 que puedan estar circulando y, bueno, eventualmente si hay una falla hepática severa que impida la producción de esas proteínas de fase aguda. Muy bien, ¿y eso en quiénes lo podemos ver, esa falta de aumento de eritro ante un proceso o un eritro normal con un proceso inflamatorio circundante por esta incapacidad del hígado? En personas con cirrosis alcohólicas. Bueno, ¿y qué otra? Bien, bueno. Bien. Y si no, ya en personas muy añosas, donde por ahí la función hepática también pueda estar afectada, sin necesariamente estar en una cirrosis, ¿sí? Muy bien. Después, fíjense esta otra. Un valor aumentado de eritrosedimentación permite conocer la ubicación del proceso inflamatorio. Le puse que no, y acá le puse un no categórico, ¿sí? Es decir, el eritro no me da información acerca de dónde se encuentra el proceso inflamatorio. Me dice que hay un proceso inflamatorio, pero que la ubicación no la conozco. Por eso decimos que es inespecífica la prueba, ¿sí? Y esta sería la última, sería nuevamente la mejora que le hacemos a la primera oración para poder decir que sí es correcta. Un valor aumentado de eritro con hematocrito normal indica la presencia de un proceso inflamatorio. ¿Está bien? Bueno, ahí practicamos un poquito de análisis crítico, ¿sí? Que es otra de las actividades que ya hay que ir ejercitando. Bueno, ¿algo más de eritro? Creo que ya pasamos a grupo. ¿Alguna otra pregunta?
Iba a hacer justo Sí, una pregunta de las afirmaciones que tenías atrás, que no sé sí. si será correcto. Por ejemplo, en la tercera, decir que un valor aumentado de eritrosedimentación permite conocer, ay, se me fue la palabra, la extensión o la intensidad del proceso inflamatorio, ¿puede ser? Eh, Sí, por ahí un valor, es decir, un valor numérico alto de eritrosedimentación te puede estar hablando de la extensión. Normalmente procesos crónicos, autoinmunes, cuadros de cáncer, están asociados a valores de eritro así, mayores a 70. Así que puede ser te puede dar una idea. Esos valores aumentados, valores numéricos, aumentados de eritro. Bien, Ok. muy bien. No, no me permite conocer la ubicación, pero a lo mejor sí lo puedo asociar con la extensión. Bien. Bueno, bárbaro. Bueno, ¿alguna otra pregunta de este? Bueno, pasamos a grupo. Así ya. Bueno, grupos sanguíneos. Saben que el sistema ABO, los antígenos son azúcares que se expresan en los eritrocitos, pero también en otras células del organismo y aparecen en secreciones. Hay 3 genes que controlan la expresión de estos antígenos. Uno es el gen que codifica para la transferasa H, fíjense acá, que es el que permite eh, sintetizar el antígeno H, ¿sí? Otro gen, que es el gen ABO, tiene 3 alelos que codifican para la transferasa A, la transferasa B o la transferasa O, ¿sí? La transferasa A es la que le agrega un residuo de N-acetilgalactosamina, la transferasa B le agrega un residuo de galactosa y la transferasa O es inactiva, de manera que si en ese alelo se expresa la transferasa O, este antígeno, el antígeno O, queda simplemente con ese antígeno H en la membrana. Y luego otro gen, SE de secretor, en los tejidos secretores. Entonces, vamos a tener dentro de los grupos sanguíneos del sistema ABO, porque hay otros sistemas de grupos, el grupo A, el grupo B, el grupo O el grupo AB. El grupo A, entonces los glóbulos rojos y el resto de las células van a tener la galactosamina con la fucosa, es decir, con ese antígeno H. El grupo B tiene galactosa con SH. El grupo O solo es el antígeno H con su fucosa original. Y si es AB, expresa tanto la transferasa A como la B y tiene galactosa y N-acetilgalactosamina. Durante los primeros años de vida, esos antígenos ABO están completamente desarrollados y permanecen sin cambio durante toda la vida. ¿Está bien? Cada uno sabe, ¿no?, a qué grupo sanguíneo ABO pertenece. Y de acuerdo a eso puede inferir cuál de estos genes tienen su cromosoma 19 o 9. Bien, vamos a seguir. A ver, ¿por qué no me cambia la diapositiva? Vamos acá. Ahí. Bueno, a su vez, dentro del A, del B y del O podemos encontrar otras variantes que tienen que ver con la cantidad de ese antígeno que se expresa. Los más frecuentes son las variantes del grupo A, que son las variantes A1 y A2. Bueno, en la prueba que vieron en el video, lo que hacemos es una aglutinación directa. Entonces, se enfrenta la sangre del paciente, que es la que tiene los glóbulos rojos, con alguno de estos antígenos, A, B, O AB, y esa sangre del paciente se enfrenta con antisueros que tienen el anti-A y el anti-B. Entonces, la aglutinación resultante determina el fenotipo, si es A, si es B, si es AB o si es O.
Y bueno, para la detección de la 2, que es uno que tiene baja cantidad de antígeno A, se utiliza un suero antialectina. Bueno, han podido ver el video de laboratorio y la prueba se ve es bastante visible, ¿sí? A simple vista. Y ahora vamos a entender por ahí cómo es que se fundamenta en esa visualización macroscópica. Esta es lo que llamamos la prueba de aglutinación directa. Pero también hay otra prueba de aglutinación para la identificación del grupo ABO que se basa en la identificación de los anticuerpos naturales presentes en el suero. Y esta es lo que denominamos una prueba indirecta. Entonces, si volvemos a ver el cuadrito de por qué está formado cada grupo, que son azúcares, galactosa, galactosamina o fucosa, podemos entender que estos azúcares tienen una distribución amplia en la naturaleza, ¿sí? De manera que estos antígenos del grupo ABO que están en la membrana del glóbulo rojo, hace que aparezcan o no aparezcan en plasma anticuerpos del sistema ABO. Esos anticuerpos, ¿sí?, van a estar en el plasma, como dije recién, y se forman cuando ese individuo se expone a antígenos A, B o similares. Esa exposición puede darse en el útero, puede darse posparto o puede darse como respuesta a antígenos del medio ambiente, en el polen, en los alimentos, en las bacterias, en los virus, ¿sí? De manera que un individuo grupo A va a generar anticuerpos naturales anti-B. Un individuo grupo B va a generar anticuerpos naturales anti-A. Un individuo grupo O va a generar anticuerpos naturales anti-A y anti-B, que es un poco lo que está en esto, ¿sí? Está en este cuadro. Y los individuos grupo AB no generan ningún tipo de anticuerpo, ¿sí? Entonces, yo podría también clasificar el grupo sanguíneo de un individuo, es decir qué antígenos tiene la membrana de las células, mediante una prueba directa, de aglutinación directa, ¿sí? Acá, aglutinación directa, o podría buscar las aglutininas en el suero, que en realidad son estos anticuerpos naturales que aparecen como resultado de la exposición a esos azúcares, ¿sí? Bien, entonces, a ver, ¿cómo seguimos? Vamos acá. Estos anticuerpos ABO son una mezcla de IgG e IgM. Los anti-A y anti-B de personas grupo B o A son predominantemente de tipo IgG, mientras que los de personas grupo O son principalmente IgG. ¿Qué dije antes? IgG, acá IgM. Entonces, los anti-A y anti-B son IgM. Y los de las personas que son grupo A o B, es decir, que tienen solamente uno. Ahora, las personas de grupo O, que van